Hola, hola, hola. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar con el trabajo de parto. Estamos viendo ya la, este, eh, periodos del trabajo de parto. Pero hay algunas cositas. Recuerden ustedes, estamos viendo ya periodos del trabajo de parto. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la situación, la presentación, la posición. Pero al evaluar la pelvis, recuerden que cuando vimos pelvimetría, también evaluamos que, bueno, en los estudios que se han hecho para ver cómo evaluar el desarrollo de un parto, el desarrollo de un de dos parámetros, que son la dilatación del cuello y el descenso de la presentación. Ni siquiera son las contracciones, fíjense. Decir que un trabajo va evolucionando bien no depende de mucho de las contracciones. Debe haber, pero hay mujeres que con dos contracciones y el pujo sacan al bebé. O sea, por eso, y hay mujeres que están con muchas contracciones, pero si no hay dilatación, simplemente no nace. Entonces, la manera de evaluar la progresión del trabajo de parto es a través de la dilatación del cuello, del cervix, y por eso es que se diseñó lo que es los planos de Hodge. Los planos de Hodge nos sirven para ver el descenso de la cabeza fetal dentro de la excavación pélvica. Como vemos, aquí está la cabeza y va descendiendo. Aquí tendríamos entonces, ¿cómo se va a dar esto? Los planos de Hodge. Los planos de Hodge dicen que el primer plano es una línea imaginaria que va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio. El segundo plano, una línea paralela que va del borde inferior de la sínfisis del pubis y que es paralelo al anterior. Casi nos da como la segunda vértebra sacra. Entonces el segundo plano va del borde inferior de la sínfisis del pubis paralelo al primer plano y va hacia la segunda vértebra sacra. El tercer plano es paralelo a las anteriores y pasa por las espinas ciáticas. Va de una espina ciática por la espina ciática y es paralelo a los anteriores. Esta es la espina ciática. Entonces aquí es borde superior de la sínfisis del pubis, borde inferior de la sínfisis del pubis, espina ciática, tercer plano y es paralelo a los anteriores. Y el cuarto plano, que es paralelo a los tres anteriores, pasa por la punta del coxis. Entonces es más o menos fácil de recordar los planos de Hodge. Primer plano, borde del pubis. Los demás planos van a ser paralelos a este, nada más que el segundo pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis, el tercero pasa por la espina ciática y el cuarto pasa por la punta del coxis. Esto es para evaluar el descenso de la cabeza fetal. Esta es la evaluación clásica que se hacía del descenso de la cabeza fetal. Como ya vimos en la clase, ya no se utiliza mucho esta clasificación, sino que más bien se utiliza los estadios o las estaciones. Más 1, menos 1, de acuerdo a si está más 1 centímetro por arriba del diámetro bisiático de las espinas, es decir, hecho medio de la pelvis. Lo que marca el límite es el diámetro bisiático, con C, bisiático, de espina ciática a espina ciática. Lo que está para arriba en centímetros es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y lo que está hacia abajo es más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Quiere decir que entre más positivo sea, es que el bebé va descendiendo mucho más. ¿eh? Va descendiendo. En centímetros, por abajo del diámetro bisiático sería más 1. Es lo que actualmente se define. Si el producto está libre, estaría en menos 5, ¿no? Si el producto ya está perineando, está en más 5. Si el producto está libre, es menos 5.
Existe una evaluación del cuello que es muy importante que ustedes conozcan, porque para poder yo decir, hacer un pronóstico acerca de si va a poder tener trabajo de parto, se le realice una conducción del trabajo de parto, es muy importante conocer la clasificación del índice de Bischoff. El índice de Bischoff muestra las características del cuello en cuanto a dilatación en centímetros, borramiento, grado de descenso, en qué estación está, consistencia cervical, es firme, mediano, suave, y posición del cuello uterino. Estas características del cuello sirven para hacer una escala o conocida como escala de Bischoff. Recuérdenla muy bien. Estación o descenso de la presentación, consistencia del cuello y posición del cuello. Y nos da un puntaje. Si el cuello está cerrado, 0. Si está entre 1 y 2 centímetros, un valor de 1. Si está de 3 a 4 centímetros, un valor de 2. Si está de más 5, igual o mayor de 5 a 6, es 3 en cuanto a la dilatación. El borramiento de 0 a 30, 0, de 40 a 50%, 1, del 60 a 70% de borramiento, 2, y más o igual o más del 80% es 3. En cuanto al descenso, menos 3, está hasta arriba el feto, es un producto apenas abocado, no está encajado, menos 2, 1, de 1 de las espinas ciáticas o sobre las espinas ciáticas, 2. Y 3, cuando está en más 1 o más 2, ya está descendiendo. Aquí quiero aclararles un detalle. En realidad, cuando está menos 5 es que el producto está libre, pero el producto abocado es menos 3, es decir, que el producto está aquí, está aquí en el estrecho superior de la pelvis, no está encajado, pero está por ahí cerca. Ese es más 3. Cuando el producto está libre es menos 5, es decir, la cabeza ni siquiera se acerca por aquí. De la presentación. 0 cuando está en menos 3, ya les decía, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Pero más 2 quiere decir que está a 2 centímetros abajo del diámetro biespinoso o del diámetro bisiático más bien. Aquí a 2 centímetros la presentación. En cuanto a la consistencia del cérvix, si es firme, media o suave. Si todavía tocamos cérvix, si está firme, quiere decir que todavía falta. Suave, la posición del cuello. Fíjense, la posición del cuello cuando hacemos un tacto puede ser posterior, cuando está hacia abajo, porque ahí está el sacrocoxis, recuerden que posterior es hacia sacrocoxis, media cuando está a la mitad y anterior cuando está en dirección a la sífilis del pubis. Entonces el cuello debe estar en una posición media, que sería intermedia, puede ser posterior cuando está viendo está en dirección del sacrocoxis, media y anterior cuando está viendo hacia hacia la sífilis del pubis. Y entonces se dice que un índice de Bischoff adecuado para el trabajo de parto es cuando tiene más de 6 del índice de Bischoff. Más de 6 de índice de Bischoff es un cervix que es muy favorable. Índice de Bischoff menor de 6 es difícil que podamos tener un parto. Por lo tanto, el índice de Bischoff es muy interesante conocerlo para evaluar las características del cuello. Hablando del trabajo de parto, recuerden que viene del latín partus.
y se define como un conjunto de fenómenos activos y pasivos. Ya los activos y los pasivos ya los conocen. Un conjunto de fenómenos activos, luego se me viene a la mente contracciones uterinas y pujo. De ahí diría yo es formación del segmento uterino, expulsión del tapón mucoso, mecanismo de trabajo de parto, dilatación de las partes blandas de la pelvis, ensanchamiento o dilatación de todo lo que es vagina. Además que estos fenómenos activos y pasivos permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más. Para la OMS todavía es 20 semanas. De 20 semanas hacia adelante es un trabajo de parto. Si tiene menos de 20 semanas y está naciendo ya ese feto, será un trabajo de aborto, será un aborto. Si un feto nace antes de las 20 semanas, es aborto. Si un feto nace después de las 20 semanas, es parto. Entonces, la expulsión es un conjunto de fenómenos de la semana 20 del embarazo, incluyendo la placenta y sus anexos. Sería una buena definición del trabajo de parto. El incremento de la actividad uterina, como ya vimos, da como resultado el borramiento y la dilatación del cérvix. Aquí estaría nuestra definición ya entonces del trabajo de parto. Aquí son varias características, un conjunto de fenómenos activos y pasivos, que ya sabemos cuáles son, que permiten la expulsión por vía vaginal, ¿sí? Por vía vaginal, otra cosa interesante, por vía vaginal, después de la semana 20, sugiero que nos vayamos todavía a lo que la OMS nos dice, 20 semanas, 20 semanas, y que además incluye la placenta y sus anexos. Ya sabemos cuáles son los fenómenos activos, pasivos, ampliación del segmento, lo que tenía que ver con la formación del segmento, la formación de la bolsa de las aguas, dilatación cervical, encajamiento y descenso del feto. Los fenómenos y todo lo que es el mecanismo de trabajo de parto. Los fenómenos activos, contracciones uterinas, en qué pujos, qué músculos son los que se contraen, y recordando lo que es el mecanismo de trabajo de parto, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Esto nos permite entender qué movimientos va a hacer el feto para nacer. Se encaja utilizando uno de los diámetros oblicuos, de ahí hace un movimiento de rotación interna hacia la sínfis del pubis, aquí, rotación interna para colocar el occipucio debajo de la sínfis del pubis, ahí estaría ya. Para esto ya hizo rotación, ya hizo encajamiento, descenso, encaja. Luego, una vez que está debajo el occipucio, debajo de la sínfis del pubis, como ya les decía, el feto apoya la parte de su cabeza, la parte posterior de su cráneo, con la sínfis del pubis, para poder, miren, aquí está cómo lo apoya, para poder hacer este movimiento, que es el de extensión. Con el movimiento de extensión, la cabeza fetal sale. Y sale así, de esta manera. Occipucio hacia arriba y mentón hacia la parte baja, de abajo. Aquí ya salió. Y hace un movimiento, miren, vuelve a girar la cabeza hacia una rotación externa hacia la izquierda, hacia el mismo lado donde se encajó. Al rotar hacia la izquierda, coloca el diámetro biacromial en el sentido anteroposterior de la pelvis, y lo que hace el feto es libera su hombro anterior, que es el primero que sale, y aquí es donde el obstetra ayuda un poco al nacimiento. Aquí es donde ya nosotros vamos a favorecer el nacimiento. Una vez que ya hizo el movimiento de rotación externa, si no lo acción que debe ser hacia, ya esto lo vamos a ver ya en el maniquí, eh, eh,
rotación externa, a eso le ayuda. Una vez que saca la cabeza, si el feto no tiene datos de sufrimiento fetal, no hay sangrado, entonces lo que vamos a hacer es aspirar orofaringe. Cuando el feto saca su cabeza, sacó su cabeza, le aspiramos la boca primero y luego la nariz. Fíjense el orden, la boca. Su tubo digestivo tiene líquido amniótico. Si no le aspiramos ese líquido amniótico, al momento él de hacer su primera inspiración y intentar llevar aire a los pulmones, creen que va a llevar hacia los pulmones El líquido. líquido amniótico. Entonces debemos evitar que ese feto se lleve líquido amniótico aspirando primero la boca y luego la nariz. Una vez que ya salió, aspiramos boca, entonces al lado, ¿bien? Para ustedes va a ser el lado derecho, pero como si yo soy, aquí están las piernas de la mamá y yo soy el feto que está saliendo, entonces vamos a rotar hacia el lado izquierdo y este es el lado izquierdo de la mamá, aunque sea su lado derecho de ustedes. Entonces, ya toman la cabeza y favorecen la rotación para colocar diámetro, el occipucio en el diámetro oblicuo de la pelvis otra vez y así sus hombros quedan en el sentido anteroposterior de la pelvis. Aquí están, miren, ya rotó hacia el lado izquierdo, de en la casi a transversa izquierda, la variedad de posición. Se desciende la cabeza del feto. Una vez que ya lo roté, primero aspiré orofaringe, roto la cabeza, segundo paso. Tercer paso, desciendo la cabeza con mis dos manos otra vez, desciendo la cabeza, así cuando ya rotó hacia externamente, para que el hombro anterior, para que este hombro anterior se libere. Esto es lo que hace el obstetra, rotar la cabeza hacia la izquierda y descender la cabeza gentilmente. Lo que está aquí, ¿ya lo vieron? ¿Está liberando? ¿Sí, compañeros? Una vez que se liberó el hombro anterior, yo ya lo descendí con mis dos manos y ahora lo voy a elevar. Voy a elevar la cabeza de tal. Aún está de ladito, ¿eh? El bebé va a nacer así con su occipucio hacia un diámetro izquierdo, oblicuo o transverso. Entonces elevo la cabeza y se libera. Aquí está, miren cómo primero descendemos la cabeza para que se libere el hombro anterior y luego elevamos la cabeza para favorecer el desprendimiento del hombro posterior. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta en qué momento nosotros vamos a intervenir. O sea, el mecanismo de trabajo de parto, nosotros no vamos a intervenir en el encajamiento, descenso, flexión, no vamos a intervenir casi. Pudiera ser que a la rotación interna interviniéramos en algunas ocasiones, a la extensión no, a menos que le pusiéramos un forceps, pero donde sí vamos a intervenir es precisamente una vez que ya hizo el movimiento de extensión, aquí, movimiento de extensión, aquí este es el movimiento de extensión completa, saca la cabeza, aquí está el occipucio, y entonces ahí sí, aspiración orofaringea, luego rotación hacia la izquierda de la cabeza, ya que sacó la cabeza, rotación hacia la izquierda, ya que rotamos 90 grados, descendemos la cabeza para que se libere el hombro anterior, ya que salió el hombro anterior, elevamos la cabeza para que salga el hombro posterior y se da entonces la expulsión. Ya lo vamos a hacer en nuestro prototipo, pero ya lo estamos viendo claramente para actuar. No voy a hacer nada si la cabeza no ha salido. Hasta que salga la cabeza podré yo ayudarle a hacer la rotación, aspiración orofaringea, rotación externa, elevación de cabeza, descenso de la cabeza, perdón, y luego elevación. Descenso y luego elevación. Recuerden, esto a lo mejor de una manera gráfica lo podemos hacer.
descenso de la cabeza y elevación de la cabeza. Fíjense, aquí es donde estamos actuando. A partir de la extensión, nosotros, pregunta de examen, ¿a partir de qué momento del mecanismo de trabajo de parto podemos favorecer el nacimiento del feto? A partir de la extensión. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer al movimiento de que ya hizo la extensión completa y ya sacó la cabeza el feto? Lo que vamos a hacer es aspiración. Aspiración orofaringea. ¿Ok? Aspiración orofaringea. Luego, ya que hicimos aspiración orofaringea, nos vamos a la siguiente parte. ¿Qué más vamos a hacer? Hacer este movimiento de acá para allá. Rotación externa. ¿Okay? Rotación externa. Ya que hicimos el movimiento de rotación externa y que los hombros están en el sentido anteroposterior, el diámetro que va de la sífilis del pubis al promontorio, recordemos que ese es el diámetro anteroposterior de la pelvis, de ahí descendemos la cabeza para que se libere el hombro anterior, luego elevamos la cabeza para que se libere el hombro posterior. Creo que nos hemos detenido lo suficiente aquí en el mecanismo de trabajo de parto, pues para entender cómo se da esto de la tensión del parto. Bueno, vamos entonces a la parte que ya espero yo que hayan tomado captura de pantalla, ¿verdad? Y vamos a ver el mecanismo de trabajo de parto de una manera más dinámica. Observemos. Ahí está el encajamiento, se está encajando en una variedad izquierda. Por aquí está el occipucio, este es el lado izquierdo de la pelvis, porque el que estaría acá sería el lado derecho de la madre, ¿no? Lado izquierdo para allá, lado derecho para allá, puesto que ella está acostada. Vámonos. Encajamiento, descenso y flexión. Descenso y flexión. Luego va a ser un movimiento de rotación interna, descenso y flexión. Movimiento de rotación interna para colocar el occipucio debajo de la sínfisis del pubis. Ahí está. Y ahora, de ahí lo que va a hacer es el movimiento de extensión. Movimiento de extensión. ¿Verdad? Y después vendría rotación externa y finalmente la expulsión. Lo vemos aquí nuevamente cómo se encaja en una variedad izquierda, encajamiento, descenso y flexión. Y ahora el occipucio que está aquí lo va a rotar para que viaje hacia la sínfisis del pubis. Este occipucio ya lo está rotando aquí. Llega y lo rota y esto le va a permitir ahora sí, una vez que hizo la rotación interna, hacer el movimiento de extensión porque esta sínfisis del pubis le sirve para apoyarse. Hay algo que luego no mencionamos aquí y que luego nos preguntan. Y que consiste precisamente en lo que es el asinclitismo. De hecho, algunos este mecanismo de trabajo de parto le incluyen el asinclitismo. Entonces, para entender el asinclitismo, es conveniente que ustedes imaginen, los franceses dicen que la manera de entender el asinclitismo es imaginar que vamos a meter un zapato en una caja para zapatos, pero es una caja exactamente hecha para el... Así es que para meter ese zapato exactamente, no lo vamos a poder meter así en un solo movimiento, porque es muy exacta. Entonces lo que vamos a hacer es meter primero un lado y luego el otro, ¿sí? Primero un lado y luego el otro. Primero un lado y luego el otro. No podemos meterlo así porque es muy exacta, muy estrecha la caja
Entonces metemos primero un lado y luego el otro. Ese concepto de asinclitismo hace que entendamos por qué la cabeza no puede entrar directamente, porque aquí el estrecho superior de la pelvis es reducido. Así es que la cabeza trata de buscar el primer brazo, una parte más y luego mete la otra. A esto se le llama asinclitismo. Fíjense aquí cómo la cabeza, si yo hago un tacto vaginal aquí, si yo hago un tacto vaginal, aquí haría yo un tacto vaginal. Si hago un tacto vaginal en esta parte, déjenme ver que... Si yo introduzco un dedo aquí, aquí estaría mi dedo, aquí está la uña, pero aquí viene otro. Recuerden que metemos siempre el dedo más largo de nuestra mano, y el dedo más largo generalmente de la mano, pues, bueno, aquí estos dedos van a venir juntos, estos son los dedos, aquí está el resto de los dedos. No me salieron muy bien los dedos, pero aquí está haciendo, el explorador está aquí haciendo su... ¿Qué va a tocar? ¿Qué vamos a tocar al hacer un tacto? Tocar la línea media sagital del cráneo. Se encajó en una variedad izquierda. Hacia acá está la izquierda de la madre. Entonces, y vemos que los dos parietales pues no están soldados. Y el parietal que más se muestra es el parietal anterior, el que está en relación con la sínfisis del pubis. Es decir, metió más parte del parietal anterior que del posterior. A esto se le llama como asinclitismo anterior. Cuando en el momento del encajamiento, que lo está haciendo en el diámetro oblicuo, lo que más ha introducido es el parietal anterior, el que está en relación con la sínfisis del pubis. Aquí está más parietal. ¿Qué sería entonces si estuviésemos hablando de, hacemos otro tacto, identificamos en nuestro tacto, creo que no me salió bien que quería hacer una uña, pero está nuestro tacto, aquí está nuestro tacto, ahí está, salió mejor. Hacemos un tacto vaginal y encontramos que el parietal que más se metió a la pelvis es el parietal posterior, porque está en relación con el sacro y el coxis. Recuerden que todo lo que está en relación con sacro y coxis es posterior, y todo lo que está en relación con pubis es anterior. Entonces, este sería el asinclitismo posterior. Y este es un movimiento normal que hace el feto a partir de los fenómenos plásticos de la cabeza fetal. La cabeza fetal todavía, aparte de que la pelvis también va a sufrir cambios que favorecen el paso de la cabeza, como modificación de sus diámetros, la cabeza fetal va a moldear para que pueda pasar y va a cabalgar un poquito su parietal sobre el otro para permitir el paso. Por eso los huesos de la cabeza no están soldados, para que permitan esta modificación de los diámetros todavía. Y con la presión que está ejerciendo la contracción, finalmente logra pasar, logra franquear lo que es el estrecho superior de la pelvis. Una vez que ya pasó el asinclitismo anterior, lo que sigue es que entre la parte posterior para que se nivele y nos quede ahora sí sinclítico. Es decir, equilibrado en cuanto a la mitad, entra perfectamente acomodado, la mitad de un parietal y la mitad del otro perfectamente entran en el estrecho superior de la pelvis. Y aquí sería el asinclitismo. Ya les expliqué que el asinclitismo es algo que naturalmente le sirve a la cabeza para poder entrar. Y significa que entra primero una parte de alguno de los dos parietales. Puede ser el parietal anterior, el parietal, de acuerdo a, pues, lo que nosotros toquemos al tacto vaginal. Al tacto vaginal vamos a identificar el asinclitismo. Y así saber hacia dónde todavía le falta, ¿no?, que entre, ¿no? Aunque ahí no podemos hacer mucho para modificarlo. Entonces,
hemos visto ya varias cosas que ya nosotros sabemos con respecto a la que es el feto, y al conducto, que es la pelvis. Estamos ya muy preparados para ahora sí tener una experiencia satisfactoria al atender un trabajo de parto. Y crearle a la paciente también una experiencia satisfactoria en razón de que yo sé atender un parto. Yo sé decirle a la paciente que todo está bien porque ya chequé su frecuencia cardíaca fetal, chequé su presión arterial y veo que su bebé está bien, al también corroborar su frecuencia cardíaca. Entonces, hay con una experiencia de parto y son las expectativas personales, la cantidad de apoyo que recibe, la calidad de la relación entre el cuidador y el paciente, es decir, entre nosotros, que somos el médico, y la participación en la toma de decisiones. Es muy importante entonces que nosotros tomemos en cuenta que debemos ponernos muy listos al momento de atender el parto. ¿Qué tipos de parto tenemos? ¿Qué tipos de parto tenemos? El eutóxico, propedéutica obstétrica, pero también lo vimos en el rosario de obstetricia. Eutóxico, parto normal. Espontáneo, ocurre sin la intervención de ningún agente externo. Uterotrópico, cuando existe alguna sustancia que provoca la activación del útero. Que actúa a nivel del miometrio y por lo tanto a nivel del cuello, facilitando la síntesis de elementos funcionales que propagan el tejido o preparan el tejido, perdón, para el trabajo de parto. Un parto uterotrópico es cuando le administramos medicamentos o sustancias que favorezcan el inicio de las contracciones. Un uterotónico, sustancias que actúan sobre el músculo liso para contraerlo. Los uterotónicos son sustancias que actúan sobre el músculo liso del útero. Antes se llama también oxitóxicos, o sea, simulan el efecto de la oxitocina. ¿Cuáles son los uterotónicos que tenemos? ¿Qué uterotónicos tenemos? El principal es la oxitocina, pero tenemos la prostaglandina F2-alfa y la endotelina 1. Tenemos también el misoprostol, que es la prostaglandina, el misoprostol, la carbetocina, que es una oxitocina sintética, carbetocina, oxitocina sintética, y tenemos la ergonovina, que es un uterotónico también. Y ya vamos a ver sus dosis, su mecanismo de acción y sus contraindicaciones. Pero tengamos en cuenta que las sustancias que estimulan la contracción uterina son llamadas uterotónicos. El principal es la oxitocina, pero tenemos las prostaglandinas, como el misoprostol. Tenemos análogos de la oxitocina como la carbetocina. Tenemos también eh, la ergonovina. Un parto presentación, obviamente. Un parto distóxico es aquel parto difícil. Un parto difícil, por etimología, difícil, pero un parto distóxico es aquel donde hay una situación que obstruye la evolución normal o que es un obstáculo para la evolución normal del parto. ¿Qué puede ser? Que no haya dilatación y borramiento adecuado, que haya un tumor que no permita que salga por el cuello el feto, que el feto sea muy grande, que venga en transversa,
no pueda salir. Ella con uterinas adecuadas, distocia de contracción. O sea, la distocia es todo aquel fenómeno o característica que impide el desarrollo de un parto normal y que puede estar tanto en el conducto, que sería la pelvis, en el vehículo, que es el feto, y en las fuerzas, que es la contracción. ¿Sí? Entonces podemos tener distocia a 3 niveles. En la fuerza, que son las contracciones, en el vehículo, que es el feto, una pelvis mala, una sana inadecuada, entonces, o también un cervix inadecuado, un tumor a nivel cervical que no deja que el producto se aboque. ¿Sí se dan cuenta? El parto distóxico es un parto difícil donde hay un fenómeno o una situación que está obstruyendo está obstruyendo la evolución normal de un parto. Y puede ser a 3 niveles. En el conducto, que es el feto, en las fuerzas, que es la contracción, y y en el vehículo, que es el feto, es la pelvis. Muy bien. Parto inducido o provocado es cuando el médico interviene a través de un fármaco para generar las contracciones. Generalmente es la oxitocina la que se utiliza. ¿Ok? La clasificación, que ya también la habíamos visto, pero esto para que nos quede muy claro, estamos hablando de parto y comenzamos con la definición, vimos lo que está interviniendo, todo esto va a ser muy interesante a la hora de hacer nuestro examen. Término temprano, 37 a 38 semanas. Término completo, de 39 a 40 semanas, que es término, pero hasta las 41 semanas. Post-término es igual o mayor de 42 semanas. Entonces, el parto a término, el parto que ya está listo para que nazca el feto, está entre la semana 37 y la 41. Si está entre la 37 y la 38, es término temprano. Entre la 37, de la 39 a la 40, término completo. Término tardío si tiene 41 semanas. Y que no se... El embarazo de término generalmente va de la semana 37 a la 41, no más semanas de gestación. Si se pasa de la semana 41 es claro, sería ya un postérmino, ya más allá. Lo ideal es que nazca entre la semana 37 y 40. Si ya estamos en la semana 41, es de término tardío, solo la primera semana, no más allá de la semana 41, porque el feto puede morir. Bueno, tengan buenas tardes. A continuar hablando de trabajo de parto, por favor. Sí, doctor.